¿Y si te dijera que esta oscuridad que te rodea no es el fin, que incluso cuando todo parece oscuro, completamente sin rumbo, hay una luz viva y poderosa que no viene del mundo, sino del propio corazón de Dios? Quizás estés viendo este video en el silencio de la madrugada o en medio del ruido del día, con una opresión en el pecho que nadie nota, sonriendo por fuera, pero gritando por dentro, suplicando una respuesta, una señal, una salida. Y hoy, algo dentro de ti decidió no ignorar este mensaje, porque en el fondo sientes que hay algo diferente aquí, algo que va más allá de las palabras bonitas. Sientes que este mensaje tiene un peso espiritual. Y no es casualidad que el título te haya llamado la atención. Dios te dice hoy, todo parece oscuro, yo soy tu luz. Esto no es solo una frase, es un llamado divino. Es Dios llamándote a salir de las sombras, a mirarlo a los ojos y comprender. No estás solo en esta oscuridad. Él es la luz que nunca se apaga. Hay momentos en que todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Las oraciones parecen insuficientes. Los días se convierten en repetidas repeticiones de dolor y el alma se acostumbra al peso que lleva. Pero Dios conoce este lugar secreto de tu dolor. Él ve lo que otros no ven, y es precisamente en este lugar, el más oscuro, el más silencioso, el más solitario, donde decide revelarse. Porque es en la oscuridad más densa donde su luz brilla con más fuerza. Quizás estés a punto de tomar una decisión desesperada, o quizás te hayas rendido por dentro sin que nadie lo sepa. ¿Y si este es el momento en que el cielo decide intervenir? ¿Y si, justo cuando todo parece oscuro, Él susurra, yo soy tu luz? Pocas personas lo saben, pero hay un secreto escondido en las Escrituras, algo revelado por Jesús que puede transformar por completo tu percepción del dolor que experimentas. Una revelación que no es dada a todos, pero que, por alguna razón, se te presenta hoy. Hay algo profundo que Dios quiere mostrarte y solo quienes tienen oídos espirituales comprenderán lo que se dirá. Quédate aquí, porque el mensaje que estás a punto de escuchar puede cambiar tu historia. Las respuestas que has estado buscando, aquellas que nadie más podría darte, pueden estar escondidas en esta palabra. Y Dios no te trajo aquí por casualidad. Prepárate, algo sagrado está a punto de suceder. Respira hondo, abre tu corazón. No estás viendo un video más, estás viendo un mensaje vivo dirigido por Dios. Y si este mensaje ya ha empezado a tocar algo en tu interior, escribe en los comentarios con fe. Jesús, sé mi luz en la oscuridad. No escriba solo por escribir, escribe como un acto espiritual, como alguien que cree que al declarar se posiciona ante el cielo. Tu comentario no es solo un texto, es una semilla de fe, un acto de valentía. Es tu alma clamando, yo todavía creo. Si este mensaje te llega al corazón, dale me gusta al video. Este gesto, simple a simple vista, es como un soplo de esperanza que puede llegar a otras vidas sumidas en la oscuridad. Cada me gusta ayuda a difundir este mensaje, tocando corazones que también necesitan luz, consuelo y dirección. Y si sientes que este mensaje tiene algo especial, es porque lo tiene. Aquí, en este canal, no estás solo. Somos una comunidad de fe, apoyo y verdad. Suscríbete, camina con nosotros. Aquí hay espacio para tu dolor, para tu camino, para tu transformación. Jesús reveló algo muy importante sobre la situación que estás viviendo y necesitas escucharlo antes de terminar este video. No pierdas la oportunidad de entender lo que el cielo quiere decirte. Mantente alerta. Dios está a punto de hablarte de una manera íntima, poderosa y directa. La luz que has estado esperando podría estar a punto de brillar. Las cadenas de la prisión resuenan casi en la oscuridad y el olor a piedra húmeda y paredes frías narra la historia de noches interminables. Los sonidos de Egipto, provenientes del exterior de la prisión, apenas llegan a José. Aquí, en la soledad de la mazmorra,
Los ecos del pasado parecen más vívidos que las promesas del futuro. El que una vez soñó con el favor de Dios, ahora se encuentra abandonado, olvidado incluso por aquellos a quienes ayudó. El panadero y el copero del rey se han ido, cada uno siguiendo su destino tras la breve esperanza que José ofreció. Pero para él, la espera se prolonga y la oscuridad parece absoluta. El silencio se convierte en un grito ahogado, cada momento martillando la duda. Dios todavía me recuerda cuando todo parece oscuro. Las palabras de sus hermanos resuenan. Aquí viene el soñador, y José siente que sus frágiles sueños están a punto de romperse. El frío del suelo y la ausencia de rostros familiares convierten cada noche en una batalla invisible. Nadie sabe lo que realmente ocurre en el corazón de ese joven agraviado, pero el cielo ve lo oculto. Pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia. Génesis 39:21. Este versículo no es un simple relato lejano, es un rayo de luz que penetra la más densa oscuridad, mostrando que incluso en el abandono, la presencia del Dios que proclama «Yo soy tu luz» permanece inquebrantable. ¿Cuántos viven hoy en la prisión de la soledad, sin barrotes, pero prisioneros del olvido, sintiendo la ausencia de una mirada o un abrazo? ¿Cuántos se encuentran solos incluso en medio de una multitud, donde su propio corazón parece una prisión y su grito silencioso nunca encuentra respuesta? Quizás este sea el momento de mirar las promesas de Dios de otra manera. ¿Has considerado alguna vez que el aislamiento puede ser un escenario de preparación y no de destrucción? Que el escondite donde nadie nos ve es, de hecho, el escenario donde Dios prepara la escena más significativa de nuestra historia. El tiempo de oscuridad es la tierra donde la esperanza germina en secreto. Esta narración de José nos aplasta con la crudeza de la vida real, pero también nos eleva al recordarnos que la presencia del Todopoderoso nunca ha sido dictada por la aprobación humana. ¿A qué respondes cuando te sientes abandonado? ¿Decides cerrar tu corazón o permites que la luz de la presencia divina atraviese el velo del dolor? La prisión es una metáfora de todas las cárceles emocionales. Esa habitación oscura donde los eventos pasados nos mantienen cautivos o los pensamientos que nos convencen de que a nadie le importamos. Quizás hayas escuchado 1000 veces que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿y si el tiempo solo intensifica el dolor cuando no encontramos sentido en la espera? José no fue olvidado por Dios ni siquiera cuando todos lo ignoraron. Su nombre no había desaparecido del corazón divino, aunque no se recordara en las conversaciones de palacio. Cuando todo parece oscuro y la soledad pesa, es cuando la promesa de la luz se vuelve más necesaria y real. No es precisamente en los días más oscuros que descubrimos los sutiles detalles de la bondad divina. No es en las lágrimas que una profunda confianza comienza a florecer silenciosamente. Lo que parece abandono a la luz de la eternidad puede ser simplemente un silencio necesario para que Dios obre en áreas inaccesibles a simple vista. José no lo sabía, pero cada minuto en prisión era parte de un plan que lo llevaría al centro del propósito de Dios. La ausencia de respuestas no significaba ausencia de cuidado, y si el peso mismo de la soledad fuera el camino que Dios ha elegido para hacernos más sensibles a su voz. Esa luz que no se impone, sino que silenciosamente comienza a remodelar el corazón. Muchos desean milagros visibles, pero solo quienes atraviesan la noche más profunda reconocen el valor de la presencia que nunca se desvanece. Esta es una invitación a la valentía, a confiar en la luz divina incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Quizás tu historia haya sido marcada por personas que prometieron apoyo y desaparecieron, o por familiares que no ven cuánto luchas por mantenerte completo. Quizás nunca hayas hablado de las noches en que el peso de la ausencia casi te quebró el espíritu.
Pero si José fue sostenido, incluso en el silencio de la prisión, ¿por qué sería diferente ahora? El Dios que dice, yo soy tu luz, no depende de las circunstancias para actuar. Es experto en transformar cárceles en palacios, lágrimas en testimonios, abandonos en lugares de encuentro. Cuando te encuentres en el fondo del abismo emocional, cuando no quede ninguna voz amiga, recuerda que hay una promesa que resuena en la eternidad. Dios está contigo en las sombras. ¿Qué harías si creyeras que estas horas oscuras no son un castigo, sino una invitación a la intimidad con el Creador? La forma en que vemos la soledad lo cambia todo. El abandono no es la última palabra cuando la presencia divina invade la cueva del alma. No dejes que las voces del pasado ahoguen el susurro del presente, donde Dios susurra, incluso aquí te veo. ¿Has intentado alguna vez desafiar la idea de que estar solo es sinónimo de derrota? Quizás el secreto de cada noche oscura sea precisamente este. Es cuando todas las luces humanas se apagan, que la luz de Dios se muestra más necesaria, más viva, más suficiente. Hay un poder sobrenatural en seguir creyendo contra toda esperanza visible. Es fácil creer cuando brilla el sol. Es extraordinario seguir esperando cuando la única certeza es el amor que nunca falla. ¿Estás dispuesto a ver tu noche como un escenario de transformación? Quizás los días más oscuros estén construyendo en ti una fuerza, empatía y fe que jamás brotarían en campos soleados. Lo que el mundo llama olvido, Dios lo llama preparación. El silencio no es ausencia de preocupación, sino una invitación a la confianza. Los ojos que lloran en soledad verán la luz abrirse paso con tal intensidad que todo se transformará. Si estás leyendo esto ahora, quizás sea la confirmación de que Dios mismo está encendiendo una luz secreta dentro de ti. Respira hondo. Permítete sentir este mensaje. No aceptes las mentiras que te dicen que eres invisible. La luz divina es para los olvidados del mundo, pero nunca del cielo. Si esta palabra fue como un rayo en tu oscuridad, declara en los comentarios: elijo confiar en la presencia de Dios, incluso en silencio. Lo que sigue te sorprenderá, porque hay un secreto guardado para quienes mantienen la esperanza. Tu noche puede ser el comienzo de un nuevo amanecer donde todo será restaurado. Así como José enfrentó el abandono en prisión, otro hombre, siglos después, se enfrentaría a una tormenta de proporciones globales, sin saber lo que le aguardaba. Ese hombre fue Noé. La madera húmeda del gran barco comenzó a crujir mientras el cielo, cargado de nubes amenazantes, se cerraba en un silencio que haría temblar incluso a la esperanza más tenaz. Noé, con las manos callosas y la mirada profunda, se detuvo un instante al borde de la gigantesca embarcación, sintiendo el peso de un mundo al borde del colapso. Ni los lejanos sonidos de los animales, ni la inquieta presencia de su familia a su alrededor, pudieron acallar la abrumadora sensación que crecía en su interior, la completa pérdida de control. Todo lo que conocía, su tierra, su gente, su rutina, incluso la lógica misma de la existencia, estaba a punto de ser tragado por aguas implacables. El miedo no era solo a la tormenta literal que se avecinaba, sino al abismo de incertidumbre que se abría ante él. Cuando la vida se convierte en un territorio de densas sombras y cada elección parece inútil ante lo inevitable, ¿qué le queda al corazón humano? ¿Cuántas veces te has encontrado rodeado de un caos indeseado, por circunstancias fuera de tu control, sintiéndote sumergido bajo oleadas de ansiedad, mientras la voz del miedo susurra que no hay dirección? Todo se está desmoronando, clama el alma desesperada, pero en medio de la oscuridad absoluta, una palabra resuena: gracia. El texto sagrado registra sobre Noé: pero Noé halló favor ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. La Biblia no dice que Noé fuera perfecto, ni que supiera lo que hacía, sino que halló favor.
una luz inesperada de Dios cuando el mundo entero se preparaba para la destrucción. ¿No es extraordinario? Mientras multitudes se rindieron a la desesperación, Noé fue envuelto por una protección que no dependía de sus habilidades, sino de la promesa divina que atraviesa la oscuridad más densa. ¿Has considerado alguna vez que, incluso cuando todo parece fuera de control, aún hay una mirada misericordiosa sobre ti? En medio de la furia de las tormentas, hay una dirección que no proviene de mapas humanos ni de recetas fáciles de autoayuda, sino de una fuente eterna. Dios mismo se presenta como guía y refugio cuando tus cimientos se derrumban. El caos no impide que la luz celestial llegue a tu corazón. Mucha gente cree en la ilusión de poder controlar cada aspecto de su vida. Y cuando las cosas se les escapan de las manos, la ansiedad les roba el aliento, el sueño y la paz. Pero, ¿es perder el control realmente el final? ¿O es el comienzo de una experiencia radical con la providencia de Dios, donde Él mismo construye el arca para momentos que nunca anticipaste? La verdadera luz no surge del esfuerzo humano, sino de la gracia otorgada en el momento más oscuro. La escena se desarrolla con la oscuridad envolviendo el paisaje, mientras Noé, escuchando burlas y enfrentando dudas incluso de sus más allegados, decide obedecer la voz interior que le ordena construir algo nunca antes visto. Imagina el temor creciente al ver nubes oscuras amontonándose, pájaros que abandonan el cielo, familias enteras corriendo en busca de refugio, y tú, sintiéndote alienado, luchando contra tu propia razón, confiando en algo que nadie comprende. Como Noé, quizás ya has sentido el mundo derrumbarse bajo tus pies, el fracaso de proyectos, la ruptura de relaciones, la pérdida de un trabajo, un diagnóstico inesperado, la sensación de estar a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. El entorno parece entonces sumirse en la penumbra, y te das cuenta de que ya no tienes el timón de tu propia historia. ¿Qué hacer cuando la ansiedad intenta sofocar la poca esperanza que queda? Aquí es donde el mensaje de las promesas de Dios desarma las certezas humanas. La luz que disipa el caos no es el resultado de predicciones humanas, sino del favor que solo el Señor puede conceder. Cuando todo a tu alrededor se vuelve oscuridad, la gracia se manifiesta como una luz tenue, pero poderosa, capaz de cambiar por completo el curso de los acontecimientos. Lo que hace extraordinario a Noé no es su capacidad para comprender los planes del Todopoderoso, sino su disposición a confiar en la guía divina incluso cuando todo parecía insignificante. Esta es la invitación para tu vida hoy. Cuando las tormentas amenacen con hundir tus sueños, es en ese mismo momento que la luz de Dios puede inaugurar un nuevo comienzo. No necesitas comprender cada detalle para avanzar. Sí, necesitas tomar la mano de aquel que nunca pierde el control, incluso cuando todo a la vista sugiere lo contrario. ¿Podría el caos que enfrentas ser una oportunidad para experimentar la presencia y el cuidado de Dios de una manera completamente nueva? No son las aguas turbulentas las que deciden tu destino, sino la mano que guía el arca. El reto es percibir, en medio de la confusión, que hay un claro de gracia abierto especialmente para ti. El rumbo que parecía perdido se redescubre cuando reconoces que no estás solo en medio del caos. Hay una promesa infalible, una luz constante, incluso cuando toda estructura humana se derrumba. Quizás esta sea la verdad más incómoda para quienes insisten en confiar solo en sí mismos. La verdadera seguridad no proviene del control, sino de la confianza radical en alguien infinitamente mayor. La ansiedad puede gritar con fuerza, la confusión puede hacer ruido, pero el susurro de Dios nunca se desvanece. Cuando sientas que todo está al borde del colapso, recuerda, Noé encontró gracia, no control. Recibió protección, no respuestas completas.
Y así como en aquel tiempo, hoy también es posible atravesar el caos con la certeza de que hay un refugio preparado para ti. El arca, símbolo supremo de la protección divina, no fue una solución improvisada, sino un proyecto nacido de la luz que penetra la oscuridad. ¿Tienes el coraje de confiar en que Dios está orquestando tu protección incluso cuando no hay salida visible? ¿O te rendirás a la falsa seguridad de querer comprenderlo todo antes de rendirte? Comenta si este mensaje te resonó. Hoy entrego mi caos en manos de Dios. Decláralo con fe, sin miedo, sin reservas. Y si tu mente aún se resiste, cuestiona tus certezas. ¿Perder el control es siempre un fracaso? ¿O es una invitación a experimentar milagros que solo ocurren cuando reconocemos nuestras limitaciones? Hay una luz destinada para ti, incluso cuando la noche parece interminable. Pero eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo sobre cómo afrontar los días oscuros, y pocos se atreven a afrontar esta verdad de frente. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca te han dicho sobre el propósito oculto del sufrimiento? Prepárate, porque la próxima revelación podría ponerlo todo patas arriba, y quizás sea justo lo que tu corazón anhela ver. Samuel ya tenía el aceite en sus manos, sus ojos escudriñando los rostros de cada uno de los hijos de Jesé. El ambiente rebosaba de expectación, todos anhelaban una señal celestial, pero David ni siquiera estaba en la habitación. Sus hermanos, alineados, orgullosos, llevaban las marcas de los considerados dignos, los mayores, los más fuertes, los más valientes ante los hombres. Nadie allí imaginaba que el elegido de Dios pudiera ser alguien tan invisible a los ojos humanos. Dios, sin embargo, tenía una visión diferente. David estaba en el campo, pastoreando las ovejas de su padre, ignorado, olvidado intencionalmente por quienes más deberían creer en su valor. Era como si las luces de la casa se hubieran apagado para él, relegándolo a las sombras, a la oscuridad del anonimato familiar. Nadie lo llamó por su nombre, ningún lugar reservado en la mesa. Desde pequeño, David experimentó el rechazo silencioso dentro de su propio hogar, el dolor insoportable de saber que para quienes más importan, parece no existir. Y en ese abismo de abandono resonaba la soledad de quienes solo tienen la noche como compañía y las estrellas como testigos de sus lágrimas. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido tu corazón el peso de ser ignorado por quienes más amabas? ¿Cuántas veces olvidaron tu nombre, ni siquiera notaron tu presencia en casa? ¿Qué pasa con tu valor cuando todo a tu alrededor insiste en decirte que no perteneces, que no eres suficiente, que no marcas la diferencia en absoluto? ¿Es el dolor del rechazo realmente una sentencia eterna, una condena sin apelación? ¿O hay algo más profundo, invisible a la mirada superficial del mundo, que Dios ve en ti? Con cada latido del corazón de David, la oscuridad de la exclusión parecía más densa. El silencio de sus hermanos era ensordecedor, tan pesado como el manto de indiferencia que lo cubría. Jesé, su propio padre, decidió no llamar a su hijo menor a la gran ceremonia. ¿Qué pasa por la mente de un joven rechazado? Una mezcla de preguntas sin respuesta, sueños marchitos por falta de reconocimiento, noches de insomnio deseando, aunque sea por un instante, sentirse digno de afecto. El campo, que para muchos sería un castigo, fue para él un refugio forzado y una escuela de intimidad con Dios. En la sombra de la noche, David conversó con el Creador buscando sentido a esa soledad. Y allí, lejos de las luces de la casa, el abrazo del Todopoderoso llenó los vacíos dejados por el abandono de los hombres. Escucha, cuando todo a tu alrededor parece oscuro y el mundo te hace creer invisible, precisamente entonces Dios te susurra que te ve con absoluta precisión.
La mirada de Dios atraviesa las barreras impuestas por el juicio humano, rechaza las etiquetas impuestas por la familia y llega a tu corazón en medio de la oscuridad. Samuel, movido por el Espíritu, se dio cuenta de que algo andaba mal. Uno tras otro, todos los hermanos de David habían sido rechazados por Dios, a pesar de sus impresionantes apariencias y currículos. ¿Están todos los jóvenes aquí?, preguntó Jesé dudó, casi como si David fuera un detalle irrelevante. Queda el menor, pero mira, está pastoreando las ovejas. ¿Cuántas veces has oído que tu vida es solo un detalle, una coincidencia, un caso excepcional? Es en ese momento que la narrativa cambia. Dios le ordena a Samuel que no se siente hasta que llame al hijo olvidado. Lo invisible a los ojos humanos se convirtió en una prioridad en el orden divino. David entra sucio, con olor a campo, sin títulos ni reconocimiento, y es precisamente sobre él que el Espíritu descansa. El Señor le dice a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque lo he rechazado. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Aquí está el giro brillante que pocos comprenden. El rechazo, que debería haber enterrado a David en las sombras, fue el escenario donde Dios encendió la luz de la elección. No se trataba de ser aprobado por los hombres ni de recibir la aprobación de su propia familia. Se trataba de ser visto con absoluta claridad por el ojo divino, que ve propósito donde el mundo solo ve defectos, que encuentra realeza donde todos solo ven al último de la fila. Cuando pruebes el amargo sabor del rechazo, especialmente de quienes deberían abrazarte, recuerda: quizás la ausencia de los focos sea, de hecho, el escenario perfecto para la manifestación de la luz divina. La exclusión de la habitación fue la puerta a la unción de la grandeza. El dolor de ser olvidado por los hombres fue el punto exacto en el que David fue recordado por Dios. Contigo no es diferente. No importa si el entorno de tu historia parece oscuro, si las voces que más querías escuchar son las que más te ignoran. Hay alguien que te llama por tu nombre incluso cuando nadie más lo hace. Rompiendo todas las expectativas, Samuel unge a David ante todos, revirtiendo la lógica humana. No hay disculpas de la familia, ni reconocimiento inmediato. Este es otro golpe contundente para la narrativa bíblica, porque la luz que Dios enciende en ti no depende de la aceptación de otros para brillar. En muchos momentos, tu legitimidad llegará sin aplausos, sin público, sin celebración familiar, pero existe, es incuestionable y basta para cambiar destinos. Quizás has vivido toda una vida esperando ser visto, respetado, llamado a la mesa. Pero, ¿y si te dijera que precisamente en ausencia de este reconocimiento terrenal, Dios te está preparando para un propósito que supera toda validación humana? El hecho de que te hayan dejado de lado no cancela el plan de Dios para tu existencia. Al contrario, puede que sea precisamente en este lugar de marginalidad emocional donde el Todopoderoso levante el trono que nadie imaginó que te pertenecía. ¿Es cierto que solo valen quienes son celebrados por su propia gente? ¿O acaso la verdadera grandeza surge de la oscuridad, regada por las lágrimas de quienes aprenden a confiar en Dios cuando nadie más cree? Jesús mismo fue rechazado por los suyos, y esto no disminuyó en lo más mínimo la brillantez de su misión. Si quienes más deberían apoyarte son quienes más te descuidan, no te rindas a la oscuridad de la amargura. Esta sombra suele ser el terreno perfecto para que la luz de Dios germine algo que ningún hombre puede detener. En este momento, te invito a un acto valiente. Si este mensaje resonó en tu herida más profunda, declara en los comentarios, como un grito de fe: Dios me elige incluso cuando el mundo me olvida. No tengas miedo de hacer pública tu esperanza.
Cada palabra puede ser como una linterna encendida en la vida de alguien que también ha sido ignorado. Y si sientes que tu historia está marcada por el rechazo, no te guardes esa palabra. Dale me gusta como un acto profético, afirmando que la luz divina puede romper cualquier oscuridad de desprecio y abandono. Comparte este video como un instrumento de restauración. Tu actitud podría ser la respuesta a la oración de alguien que aún cree que nadie le ve valor. No estás aquí por casualidad. Nada es accidental cuando se trata de cómo Dios obra en las sombras de nuestras almas. ¿Será solo mala suerte, desgracia, o hay una poderosa revelación escondida tras los episodios en los que fuiste marginado? Y si te dijera que lo que te enseñaron sobre el valor y la pertenencia está incompleto, hay una verdad mayor. Lo que los hombres dejan de lado, Dios lo recoge, lo restaura y lo exalta en su tiempo. Pero eso no es todo. Hay algo aún más impresionante reservado para quienes han comprendido el secreto oculto en esta historia. Lo que está por venir puede revolucionar tu comprensión, sacando a la luz una luz que supera cualquier sombra. No te detengas aquí, porque el siguiente paso podría ser exactamente lo que siempre le has pedido a Dios en silencio. Las cenizas del luto se mezclan con el polvo de la tierra mientras Job rasga sus ropas, con el cuerpo marcado por las heridas y el alma aplastada por el peso de la tragedia. La casa, antaño llena de risas y abundancia, ahora yace en ruinas silenciosas. Solo el viento resuena entre las paredes donde sus hijos jugaban y se celebraba la prosperidad en la mesa. El sol, que antaño calentaba sus alegres tardes, ahora parece oculto bajo un cielo pesado, como si la luz misma se hubiera extinguido de su vida. Amigos y conocidos observan desde lejos, incapaces de comprender el abismo que se ha abierto bajo los pies de Job. Todo lo que había construido, rebaños, sirvientes, hijos, sueños, la tormenta se lo ha llevado, dejándole solo recuerdos y el amargo sabor de la pérdida. El vacío material es profundo, pero la oscuridad del alma es aún más densa. Nadie se acerca. Algunos susurran que él debe haber causado tal desastre. Y en este pozo de silencio, Job se sienta sobre cenizas, su dolor expuesto a la mirada indiferente del mundo. La riqueza no es solo oro, un corazón roto, un hogar vacío. La pérdida de estatus social transforman cualquier existencia en un desierto. Quizás conozcas de primera mano la sensación de ver tus recursos desvanecerse como agua entre los dedos. O tal vez las relaciones que dieron sentido a tu camino se evaporaron sin previo aviso, dejando una ausencia asfixiante. No es solo el poder adquisitivo lo que se pierde cuando todo se pierde. Es la fuerza vital, la esperanza en el futuro, el brillo en los ojos, como si una espesa sombra lo cubriera todo a tu alrededor, oscureciendo incluso el camino de regreso. ¿Cuántas veces, en el silencio de la madrugada, te has preguntado, ¿me ve Dios en esta oscuridad? ¿Por qué, entre tantos, fui yo quien experimentó este abismo? El mundo te enseña a tragarte las lágrimas y seguir adelante, a aceptar que el tiempo cura todas las heridas. Pero, ¿y si en realidad las pérdidas dejan marcas que solo alguien mucho más grande puede tocar? ¿Y si la verdadera restauración comienza no cuando regresan las posesiones, sino cuando la luz divina invade incluso las ruinas de lo que una vez existió? Es en este escenario de absoluta desesperación que de repente una semilla de fe brota en los escombros de la existencia de Job. Mientras su esposa le sugiere maldecir a Dios y rendirse, mientras sus amigos intentan justificar lo inexplicable, Job alza la voz no para quejarse, sino para proclamar: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo». Job 19:25. El dolor no desaparece con este grito, sino que algo irrumpe. En el instante en que todo parece perdido, Job encuentra una certeza, como un faro que atraviesa la noche más oscura. Su cuerpo permanece cubierto de llagas. Su fortuna no regresa en ese momento, pero su alma se ancla en una esperanza inexplicable. No tiene pruebas de restauración,
pero declara contra toda evidencia que hay un Redentor, alguien que está por encima de toda calamidad, que permanece vivo y en control incluso cuando todo parece oscuro y sin rumbo. Este Redentor no está lejos. En la narrativa de Job, la promesa de resurrección, de restauración, de un juicio justo, resuena como respuesta a la aflicción humana. La luz no llega porque Job la mereciera, sino porque el Dios que ve en las sombras, que aún habla cuando el mundo entero calla, garantiza que no hay valle tan profundo ni noche tan densa que su presencia no pueda penetrarla. Job no minimiza el dolor ni pretende comprender el misterio de la pérdida total. Simplemente cree, incluso sin ver una restauración inmediata, que la última palabra pertenece al Dios que transforma el polvo en nueva vida. Y tú, que ahora lees y sientes el peso de estas palabras, quizás estés rodeado de escombros invisibles, viviendo a la sombra de pérdidas que nadie más ve. ¿Cuántas veces has escuchado que para superar solo necesitas ser fuerte, trabajar duro y seguir adelante? Pero, ¿y si la verdadera fortaleza comienza con la honestidad del lamento, con la valentía de reconocer, hoy todo me parece oscuro, pero hay una promesa mayor que las ruinas? No es falta de fe sentir el impacto del golpe. La verdadera fe nace cuando, incluso exhausto y sin respuestas, te atreves a confiar en que hay luz en las palabras eternas, que hay un Redentor esperando manifestarse exactamente donde todo se derrumbó. La historia de Job nos invita a reflexionar. No comienza la restauración mucho antes de que recuperemos nuestras posesiones. Y si el verdadero propósito del sufrimiento no fuera destruirnos, sino dar cabida a una esperanza que no depende de lo perdido, sino de aquel que puede devolver la vida a lo imposible. Si alguna vez has caído en la trampa de creer que Dios te abandona en el fondo, esta historia es una invitación. ¿Y si el Señor mismo se revelara precisamente allí, donde el mundo solo ve un fin, para mostrar que su luz es capaz de surgir incluso de las ruinas más inesperadas? Permítete sentir esta verdad. Aunque el mundo te haya dado la espalda, aunque te hayan arrebatado tus logros, la mirada divina no ha vacilado. No es casualidad que, al final del camino de Job, la restitución llegara por partida doble. Pero el verdadero milagro ocurrió antes, en el instante en que decidió confiar en medio de las sombras, para declarar que la vida no termina cuando todo se desvanece. Porque la luz del Creador no depende de circunstancias externas, no necesita un entorno perfecto para manifestarse. Como Job, puedes experimentar este resurgimiento de esperanza, no cuando todo regresa, sino cuando la voz de Dios resuena con más fuerza que el silencio de la pérdida. Por eso, si hoy tu alma está en ruinas, si todo a tu alrededor anuncia su fin, recuerda, la luz celestial no necesita ventanas abiertas para entrar. Rompe los muros del miedo, atraviesa la soledad más profunda y restaura primero desde dentro. Haz de este momento tu altar. Declara en los comentarios, como un acto profético: en medio de mis ruinas, mi corazón cree que hay un Redentor vivo. Que tu declaración no sea solo una frase suelta, sino el primer paso de un giro inesperado en tu camino. Pero eso es solo una parte del misterio. Lo que muchos ignoran es que incluso cuando todo parece irreversible, la historia divina aún se está escribiendo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto sobre las acciones de Dios en tiempos de escasez que pocos conocen y que, al descubrirlo, podría cambiar tu comprensión de todo lo que has perdido? Prepárate. Un detalle sorprendente está saliendo a la luz, algo que cuestionará todo lo que alguna vez has pensado sobre la pérdida y la restitución. Josué avanzó en silencio mientras la multitud esperaba tras él. El viento del desierto parecía traer susurros de duda y aprensión a sus oídos, mezclando polvo y ansiedad en los ojos del pueblo. Allí, ante las fronteras de una tierra desconocida, todo era incierto.
Cada paso adelante podía ser el comienzo de una nueva vida o el presagio del desastre total. Moisés ya no estaba entre ellos. Ahora, sobre Josué recaía el llamado a guiar a miles de personas, corazones cansados que depositaban su esperanza en cada una de sus órdenes. A la sombra de la responsabilidad, Josué sintió un miedo intenso, casi sofocante, azotarle el pecho, el tipo de miedo que hace temblar incluso a los más valientes ante lo desconocido. ¿Cómo liderar cuando todo parece oscuro y el futuro se convierte en una densa niebla de aprensión? A su alrededor, los ojos transmitían preguntas silenciosas. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si la promesa no se cumple? Cada noche, Josué se enfrentaba a su propio abismo. La ausencia de certezas, el peso de vidas tan frágiles confiadas a sus decisiones, el recuerdo de derrotas pasadas. El futuro parecía un agujero negro que absorbía cualquier chispa de confianza. Sus manos temblaban al intentar sostener las tablas de la ley. Sus labios se secaban al intentar pronunciar órdenes firmes. Era una vulnerabilidad cruda, sin máscaras religiosas, sin garantías visibles. El miedo al mañana es una de las tinieblas más crueles. Paraliza, confunde, hace que parezca que el suelo bajo los pies puede desaparecer en cualquier momento. Mucha gente carga con esta misma fría ansiedad. Padres que no saben cómo mantener a sus familias, jóvenes que temen no encontrar un propósito, trabajadores que viven al borde del desempleo, personas que sienten que la vida se les escapa sin control entre facturas, diagnósticos y separaciones. ¿Es la valentía solo para los superhéroes bíblicos? ¿O son personas reales, presas de la inseguridad, pero llamadas por Dios? Quizás te encuentres precisamente en ese estrecho pasillo entre la desesperación y la esperanza, donde todo parece oscuro, donde la luz de ayer no ilumina las dudas de hoy. En medio de este abismo de incertidumbre sucede algo absolutamente extraordinario. Dios rompe el silencio, no con promesas genéricas, sino con palabras que desgarran el miedo. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. El llamado no es a sentir la ausencia de miedo, sino a elegir la fuerza incluso cuando el cuerpo tiembla. Dios no le dice a Josué que no habrá gigantes, muros infranqueables ni noches agonizantes. Afirma: yo estoy contigo, como quien enciende una antorcha en la oscuridad. La presencia divina es la diferencia entre caminar solo y cruzar las sombras acompañado por alguien que ve más allá del horizonte. No hay nada más revolucionario que saber que el Dios de toda luz camina delante de nosotros cuando el mañana aún es un misterio. Pero hay un secreto oculto en este llamado. La valentía no surge de la información sobre el futuro, sino de la certeza de la compañía en el camino. No es la ausencia de desafíos lo que transforma la noche oscura en amanecer, sino la convicción de que la luz mayor nos acompaña, disipando la oscuridad paso a paso. Cuando todo parece dominado por la inseguridad, cuando la ansiedad se desata como olas continuas, la invitación divina es levantar la mirada y ver que hay una mano extendida, una palabra viva que resuena. Yo soy tu luz, incluso cuando la noche parece interminable. El mañana puede estar completamente fuera de tu control, pero nunca fuera de la soberanía de Dios. Y esta verdad, si penetra en el corazón, lo cambia todo por completo. No se trata solo de continuar, sino de avanzar con la dignidad de quien se sostiene por una promesa hecha por el mismísimo Creador del universo, quien ya está en tu futuro, preparando cada detalle, incluso cuando aún sientes miedo de lo que está por venir. ¿Es la verdadera valentía la ausencia de miedo? ¿O es, de hecho, la decisión diaria de confiar incluso temblando? ¿Has considerado alguna vez que lo que te paraliza podría ser precisamente donde Dios quiere mostrar el poder de su presencia? Hay personas que, quizás ahora mismo, necesitan dejar de intentar controlar el mañana y simplemente dar un paso,
incluso en la oscuridad, confiando en que la luz divina nunca falla. Porque la promesa no es un camino sin sombras, es una compañía inquebrantable cuando todo a tu alrededor intenta convencerte de que el fracaso es inevitable. ¿Y si el miedo al futuro es el punto de partida para un salto de fe que nunca imaginaste posible? La necesidad de esto nunca ha sido más urgente. ¿Cuántos dejan de vivir hoy porque están atrapados por el terror del mañana? ¿Cuántos dejan de soñar, amar, intentar, porque la ansiedad de lo desconocido les quita toda la energía? Dios te dice ahora, en medio del miedo, yo soy tu luz, camino delante de ti, me hago presente en tu historia incluso cuando todo lo demás se desvanece. Camina, incluso temblando, levántate, incluso con lágrimas. Porque la victoria no está en eliminar toda inseguridad, sino en dar un paso a la vez, sabiendo que no hay un centímetro de futuro donde Dios no esté ya presente. Si este mensaje te conmovió y sientes este llamado urgente a superar el miedo, decláralo públicamente. Escribe en los comentarios, confío en la luz de Dios sobre mi futuro. Esto no es solo un gesto simbólico, sino un acto profético, un paso concreto hacia la liberación del pánico que el mañana intenta imponer. No tengas miedo de exponerte. Tal vez tu comentario sea el comienzo de un nuevo coraje e inspiración para otros que atraviesan la oscura noche de la incertidumbre. ¿Y si te dijera que no todo termina aquí? Hay un aspecto aún más poderoso en este camino de fe. Un detalle que puede transformar para siempre tu perspectiva sobre lo que significa vivir bajo el cuidado de Dios. Porque con cada sombra superada, una nueva revelación de luz puede sorprender y cambiar tu historia. Tomás está encerrado en el aposento alto con los demás discípulos. La atmósfera está cargada de incertidumbre y el aire está cargado de preguntas contenidas. Una especie de sombra se cierne sobre todos, pues aunque han oído que el Maestro venció a la muerte, la sensación de oscuridad parece no disiparse. El miedo a lo que pueda suceder se mezcla con el anhelo ardiente por aquel que prometió ser la luz del mundo. Tomás, sin embargo, se siente aún más distante, casi incapaz de creer. Duda de lo imposible, como si el peso de la duda tuviera raíces más profundas que su esperanza. No estuvo presente cuando los demás vieron a Jesús resucitado por primera vez. La incomodidad de su ausencia lo consume, como una herida abierta. Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, y meto mi dedo donde estaban los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Las palabras rebotan entre las paredes y los corazones. No se trataba de mero escepticismo. Era el eco del corazón humano aplastado por el miedo a la decepción, el miedo demasiado familiar de apostar todo a la esperanza y ver cómo la oscuridad toma el control una vez más. Cae la noche de nuevo y la habitación se llena de un silencio denso. La ausencia de respuestas pesa más que el vacío mismo. ¿Cuántos han experimentado como Tomás el cansancio de creer? ¿Cuántos han mirado al cielo oscuro sintiendo cómo su fe se desvanecía, implorando una señal concreta, una respuesta audible, algo tangible que rompa el frío de la incredulidad? Ante este abismo interior, la duda se insinúa como una serpiente. Perduran todas las promesas de Dios, incluso cuando todo parece perdido, cuando la fragilidad humana expone el alma. En momentos como estos, el discurso popular, la fe es solo para los fuertes. Dios se aleja del que pregunta. Muestra cuán superficial puede ser la comprensión de lo sagrado, distorsionando la verdadera esencia de las promesas de luz que la palabra conlleva. La mirada de Tomás es la de alguien ya herido por el tiempo, alguien que teme ser engañado de nuevo por la esperanza, alguien que reza, pero siente que clama en la oscuridad y cuyos pasos vacilan entre avanzar o sucumbir al desánimo. ¿Cuántos se han sentido traicionados por la debilidad de su fe, pensando que dudar es flaquear ante Dios?
Pero ¿acaso el Creador guarda silencio ante el corazón cansado y las manos temblorosas de quienes buscan su presencia incluso en medio de la duda? Jesús sabe exactamente dónde está Tomás, incluso en lo más recóndito de su alma. Entra, no solo por la puerta del cenáculo, sino también a través del corazón desgarrado por la duda. Su presencia penetra la oscuridad con la promesa: la paz esté con ustedes. No hay censura ni condena. Se ofrece mostrando sus manos y su costado, invitando a Tomás a tocar, a sentir, a experimentar el milagro que parece imposible ante el peso de la razón. No seas incrédulo sino creyente. Es un susurro que derriba muros. Allí, en el encuentro entre lo divino y lo humano, entre la pregunta y la respuesta, la incredulidad se abraza sin desprecio. A Jesús no le irrita la debilidad de quien duda. Al contrario, aparece precisamente en la noche más oscura para ser la luz que se enciende desde dentro, donde las palabras ya no tienen sentido. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. No es una reprimenda, sino una invitación a la confianza genuina, un llamado a continuar incluso cuando el camino no es visible, a confiar en que las promesas de Dios brillan con más fuerza cuando nuestros ojos ya no pueden distinguir las formas. A veces, la oscuridad que nos rodea solo existe para que la luz brille de forma más irresistible y personal. Y aquí radica el punto de inflexión. ¿Quién dijo que la duda es lo opuesto a la fe? Y si, de hecho, fuera la puerta de entrada a una relación más profunda, honesta y sincera con Dios. El verdadero fracaso espiritual reside realmente en cuestionar o en renunciar a la búsqueda de respuestas. Quizás la luz no sea para quienes nunca tropiezan, sino para quienes tienen el coraje de tocar la herida y aún se atreven a esperar. Observa tu propio camino. ¿Cuántas veces te has sentido como Tomás, exhausto, incapaz de seguir adelante, anhelando una prueba, una caricia real, un hilo de esperanza al que aferrarte? Has estado cargando con el peso de una fe mecánica, llena de obligaciones, pero vacía de experiencias vividas con la presencia de Jesús. Dios no se ofende por tu cansancio, no te da la espalda cuando admites que no puedes seguir adelante. Al contrario, es precisamente en este escenario, cuando todo parece oscuro y el alma clama por la luz, que el Salvador decide entrar, trayendo paz y restauración. Él sabe el nombre de tu duda, conoce la puerta cerrada de las noches de insomnio, entiende la lágrima solitaria de quien quiere creer, pero siente que sus fuerzas se desvanecen. El mensaje divino para ti hoy penetra precisamente en esta región de sombra. No hay necesidad de ocultar el desánimo, pues la verdadera luz no depende del espíritu humano, sino de la presencia fiel de Dios que no abandona. Hay gracia para quienes tropiezan, hay un nuevo comienzo para quienes se sienten impotentes. Jesús no ignora las cicatrices del alma, las transforma en testimonios de nuevos comienzos. Cuando todo a tu alrededor parezca cerrado, imposible y oscuro, recuerda: mientras el mundo exige certeza y fortaleza, el Creador valora la honestidad del corazón. Él no espera de ti una fe perfecta, crea encuentros perfectos para que la fe se avive, incluso si nace de la incredulidad. Tomás, marcado para siempre por la reputación de dudar, es también el discípulo que experimenta el toque más íntimo y transformador del Maestro. Esto no es condenación, es privilegio. En Jesús, incluso la debilidad es redimida, y lo que parecía oscuridad se convierte en el escenario para el surgimiento de la luz más auténtica y personal. Por eso, si hoy el peso del desánimo te hace pensar en rendirte, si la duda oscurece el horizonte y la esperanza flaquea, no te culpes. Lleva tu debilidad a la presencia de aquel que comprende cada conflicto. Él no te pide que finjas una fuerza inexistente, sino que dejes que su luz entre en tus rincones más íntimos y oscuros.
El poder de las promesas de Dios se manifiesta precisamente cuando reconocemos nuestra incapacidad y aún así nos atrevemos a continuar. Es en los pasillos del miedo y la duda donde renace la esperanza, porque allí, en lo inesperado, Jesús aparece para decirte: la paz sea contigo. Cuando todo parece confuso, es porque la luz está a punto de invadir tu espacio, no porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Si este mensaje te conmovió y sientes que necesitas un verdadero encuentro con la paz de Cristo, deja un comentario. Jesús, fortalece mi fe. Declara públicamente esta necesidad, porque cada frase escrita es un paso valiente hacia la luz. No estás solo, y tu vulnerabilidad puede ser el comienzo de tu mayor milagro. Pero no pienses que esta es toda la verdad sobre el camino de quienes caminan en las promesas de Dios. Hay un detalle fundamental, algo que casi nadie nota cuando se habla de fe y duda, y cuando lo entiendas, todo tendrá sentido y se abrirá un nuevo nivel de esperanza en tu vida. Sígueme, porque lo que estás a punto de escuchar puede desafiar todo lo que creías sobre la restauración. Jeremías permanece de pie, con los hombros encorvados bajo el peso de una misión que nunca pidió. El ruido lejano de la ciudad resuena mientras contempla el cielo cubierto de densas nubes, sintiéndose como una pequeña chispa ante un mundo indiferente. Un nudo en el pecho, una pregunta constante: ¿por qué yo? Escuchó la llamada, pero no encontró alegría, solo miedo y desconcierto. Cada palabra profética que le confían arde como fuego, pero al mirar a su alrededor, solo ve desdén, rechazo e incomprensión. Se percibe al margen, como alguien arrojado a la oscuridad de un propósito que parece haber perdido su brillo. En el silencio de la noche, el corazón de Jeremías palpita de angustia. ¿Tiene sentido mi existencia? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué es tan grande mi dolor si Dios me llamó a ser luz? La duda no es racional, es visceral, un vacío existencial que consume sus fuerzas, haciéndole desear no haber nacido. No hay glamour en esta vocación, solo la rutina del desdén y la soledad de quien intenta iluminar a los demás mientras permanece en su propia oscuridad. Quizás te reconozcas en Jeremías. La sensación de inutilidad te asfixia, como si el universo hubiera olvidado tu nombre. En medio de la avalancha de expectativas, exigencias y comparaciones, una voz interior crece, empujándote a la periferia del valor. Te despiertas, vives tus días, pero pareces invisible. El vacío se amplifica ante los logros ajenos. Todos parecen tener un camino definido, una vocación especial, menos tú. Y en esos momentos, frases como «Dios tiene un plan» suenan casi irónicas, distantes, incapaces de llenar el vacío en el pecho de quien teme no valer nada. ¿Es realmente posible que haya una misión única reservada para cada vida, incluso cuando todo parece oscuro y los talentos parecen demasiado pequeños ante los desafíos? La respuesta divina a la crisis existencial de Jeremías, sin embargo, es un shock para la lógica del mundo. Antes de formarte en el vientre materno, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esta no es una promesa vacía ni una motivación barata. Es la afirmación escandalosa de que el propósito precede al nacimiento, que no hay casualidad ni anonimato ante Dios. Donde el vacío clama, la voz del Creador infunde identidad, asignando una misión en medio del caos. Jeremías no fue elegido por casualidad. Su vida, desde su primer aliento, aún escondida en los secretos del vientre materno, ya latía con significado. Dios no espera que sea perfecto ni fuerte, solo espera que exista, porque la existencia ya es prueba de que la luz está sembrada en lo invisible. ¿Qué cambia esto para quien escucha? Asfixiado por sentimientos de inutilidad. Significa que tu historia también comienza antes de los traumas, los fracasos y los rechazos.
No eres producto de la casualidad ni objeto de las comparaciones injustas de este mundo. Cada lágrima, cada vacío, cada grito silencioso de tu corazón es conocido, registrado y transformado por el Dios que te vio antes de que ningún ser humano conociera tu vida. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás tu mayor miedo, el miedo a no tener nada que ofrecer, es precisamente la indicación de que hay algo único e irreemplazable en ti? ¿Por qué solo quienes fueron creados para la presencia sienten el peso de la ausencia? Solo quienes fueron verdaderamente diseñados para rebosar de vocación experimentan el vacío existencial. Ahí es donde todo se invierte. El mundo dice que solo quienes muestran logros visibles tienen valor, pero el cielo ve luz donde solo hay potencial oculto. En lugar de esperar grandes señales, Jesús nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. No llama a los capaces, sino que empodera a los llamados. No se trata de tener una multitud a la que influenciar, sino de vivir de tal manera que un solo gesto, una sonrisa, el perdón, un nuevo comienzo silencioso, ilumine el camino de alguien. Y en ese momento singular ya estarás cumpliendo tu rol. El propósito no es un trofeo que se recibe al final del camino, es el camino mismo, con todas sus caídas, reinicios, alegrías y fracasos. ¿Alguna vez te has preguntado si estás esperando un gran llamado mientras Dios ya está trabajando silenciosamente en las pequeñas decisiones diarias? ¿Es realmente cierto que la vida solo tiene sentido cuando el mundo la reconoce? ¿O Dios ya te reconoció cuando nadie más lo vio? La conmoción de esta revelación es que, incluso sintiéndote inútil, tu existencia ya es la respuesta divina a un mundo oscuro. Eres luz, no por mérito propio, sino porque así fue declarado desde el principio. El vacío existencial, entonces, no tiene por qué ser el final de la historia, sino que puede ser el terreno fértil donde brote un nuevo significado. Y si tu vida, en este momento, parece sin propósito, quizás sea precisamente el instante en que el Creador te está preparando para una profunda transformación, moldeando tu ser interior antes de revelar tu ser exterior. Escucha, no es casualidad que hayas sobrevivido a todo lo que parecía imposible. No es casualidad que aún respires. Hay una misión sembrada en cada minuto de tu existencia. Si esta palabra te ha conmovido profundamente, escribe en los comentarios: mi vida tiene sentido en Dios. Haz de este gesto, público e intencional, un acto de fe, no para buscar la aprobación de los demás, sino para declarar a la oscuridad que tu destino no es el vacío, sino la luz que ya se ha manifestado sobre ti. Y si sientes que otras vidas necesitan ser tocadas por este mensaje, dale a me gusta y compártelo como si estuvieras encendiendo una vela en la oscuridad de alguien que quiere rendirse. Tu acto puede ser justo lo que alguien necesitaba para evitar rendirse a la oscuridad. Pero hay algo aún más inquietante y transformador en esta historia, algo que suele pasar desapercibido. ¿Qué tal si la fase que consideras insignificante es el momento exacto en que Dios escribe entre bastidores la misión única de tu vida? ¿Y si la mayor revelación sobre el propósito ocurre precisamente en las sombras del anonimato? Quédate conmigo, porque la respuesta a lo que te aflige está cada vez más cerca de una explosión de significado. El cielo estaba cubierto de densas nubes, el aire denso con un silencio inquietante. Amanecía, pero para quienes vivían entre tumbas, el amanecer o el mediodía daban igual. Todo a su alrededor permanecía oscuro, opresivo, como si la vida misma hubiera sido absorbida por la oscuridad. Allí, en territorio gadareno, un hombre vagaba, sus pies descalzos marcando la tierra fría y húmeda, su cuerpo cubierto de cicatrices y su alma envuelta en cadenas invisibles, más pesadas que las de hierro que una vez intentaron atarlo. Sus ojos vacíos buscaban significado, pero solo encontraban ecos de dolor,
ecos de antiguos gritos y pensamientos destructivos que susurraban: no vales nada, no hay salida para ti, esta oscuridad es eterna. En su mente, el caos era absoluto. Voces y tormentos competían por espacio y la esperanza parecía de otro mundo, inalcanzable, lejana. Las horas se arrastraban como una densa niebla. Ya no sabía cuándo había sido la última vez que había dormido en paz, cuando sus pensamientos no eran como cuchillos que le cortaban desde dentro. Cada recuerdo se transformaba en una acusación. Cada intento de mejorar se veía saboteado por una avalancha de autodesprecio. El hombre ya no era visto como un ser humano, sino como un monstruo peligroso, alguien a quien evitar, y así la soledad se profundizó, haciendo aún más profundo el abismo mental. Muchos que enfrentan pensamientos negativos hoy saben lo que es despertar y sentir de inmediato un peso abrumador, una sensación de que todo se derrumba y nadie comprende su verdadero dolor. El mundo continúa, pero dentro de la cabeza la batalla es continua. Los monstruos son reales y la voluntad de rendirse se cuela sigilosamente. ¿Será solo debilidad espiritual o hay algo mucho más profundo? ¿Cuántos se encuentran hoy como ese hombre, invisibles, sofocados, viviendo entre sepulcros mentales donde los sueños se entierran y la tristeza acecha? Sin embargo, ese día da un giro. Al otro lado del mar, un hombre inusual ya había calmado una tormenta, alguien que caminaba con autoridad sobre vientos y aguas. Ahora este hombre se acerca a la orilla y sus pies tocan la tierra de los olvidados. El hombre atormentado siente algo diferente, una presencia inquietantemente poderosa. Corre, impulsado por fuerzas que ni siquiera comprende. Hay algo en esa presencia que hace que las voces se apaguen, aunque sea por un instante. Grita, no por su propia fuerza, sino porque su dolor ha encontrado eco en alguien capaz de escuchar hasta el silencio más ensordecedor. Jesús mira al hombre sin horror, sin repulsión, solo con compasión y una autoridad serena. No hay juicio en su mirada, solo luz, una luz que comienza a penetrar la noche más profunda del alma. Por unos segundos todo se detiene. El tiempo, las voces, el terror. Es en ese instante que sucede algo que las multitudes jamás comprenderían. Mientras todos miran hacia afuera, Jesús ve el campo de batalla interior y decide actuar. No se retira de la oscuridad, sino que la enfrenta. Sal de este hombre, espíritu inmundo, resuena en lo más profundo, y lo que lo tenía cautivo comienza a ser arrancado, como raíces viejas expuestas a la luz del sol por primera vez. No hay fuerza maligna, ninguna noche tan densa, ningún pensamiento destructivo que pueda resistir la presencia liberadora de Cristo. El hombre cae al suelo. Las lágrimas y el alivio se mezclan, y por primera vez en años siente su mente en calma. Es como si un rayo de luz intensa atravesara cada rincón oscuro, trayendo paz donde antes solo había caos. Pocos comprenden la magnitud de este milagro. No se trata solo de una liberación física, sino de una redención mental. Jesús, la luz misma de Dios, entra en lo que parecía imposible de transformar, y allí, en ese hombre, vemos el retrato de la esperanza para todos los que se sienten oprimidos por pensamientos negativos, por la depresión, por voces internas destructivas. Ve a tu casa y cuéntale a Dios todo lo que ha hecho por ti, dice Jesús, Lucas 8:39. No es solo una orden, es una invitación a recuperar la dignidad, a dejar de ser prisionero del propio sufrimiento. La liberación no se trata solo de salir de la tumba física, sino también de quienes aprisionan nuestras mentes a diario. Muchos creen que esta transformación es para los demás, para los fuertes, para quienes nacieron con una fe inquebrantable. Pero la verdad es que Jesús elige lo improbable, lo rechazado, lo olvidado, para demostrar que la luz divina no excluye a nadie.
Si te encuentras rodeado de pensamientos autodestructivos, si todo parece oscuro a tu alrededor, recuerda esto. No es falta de fe, no es señal de que Dios te haya olvidado. A menudo, la lucha es espiritual, otras veces es emocional o física, pero en todas ellas, la luz de Cristo puede abrirse paso de maneras sorprendentes. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si no hubiera salida, como si la única opción fuera acostumbrarse al dolor. Hoy, la palabra viva del Evangelio dice que existe la verdadera liberación. Jesús no huye de tu oscuridad, no le asustan tus monstruos internos. Al contrario, camina intencionalmente hacia donde estás, enfrenta tu dolor de frente y proclama: basta de esclavitud, basta de oscuridad, hay una nueva posibilidad. La mayor sorpresa de este relato no solo reside en la liberación de un hombre poseído, sino en el hecho de que la presencia de Jesús transforma lo imposible en posible, lo irreversible en reversible. Cuando todos odiaban, Jesús amó. Cuando todos lo evitaban, Jesús se acercó. Donde parecía que no había nada más que noches interminables, la luz se convirtió en un nuevo comienzo. Y ahora, al observar tu propia vida, ¿dónde están tus sepulcros? ¿Qué pensamientos han intentado definir quién eres? ¿Has creído que la noche será eterna? Se necesita valentía para admitir el dolor, pero es aún más poderoso dejar entrar la luz de Dios, incluso si todo parece oscuro. Deja de aceptar la mentira de que estás destinado a ser esclavo de la tristeza o el miedo para siempre. El milagro ocurre cuando la entrega se encuentra con la esperanza. En el silencio de tu corazón, escucha. Hay una voz que no te condena, sino que te llama. Si este mensaje ha resonado en tu alma, declara en los comentarios: Jesús, ilumina mis pensamientos. Haz de esto un acto público de fe, una invitación intencional para que la luz de Dios brille hoy en las zonas más oscuras de tu mente. Y prepárate, porque aún te esperan sorprendentes secretos de libertad y sanación, revelaciones que pueden cambiar tu historia aún más. En el corazón del templo, las velas ardían lentamente, proyectando sombras vacilantes sobre los muros de piedra. Zacarías permanecía exhausto, con las manos en alto, más por deber que por esperanza. Los años pesaban sobre sus hombros, y cada arruga de su rostro narraba la historia de oraciones susurradas en la oscuridad, de súplicas formuladas ante un silencio aparentemente eterno. Elizabeth, su esposa, permanecía en casa encorvada bajo el peso de una promesa postergada, sintiendo cómo su dignidad se desvanecía con cada ciclo de vida sin respuesta. Rezaron juntos hasta que no les quedaron lágrimas, y a veces incluso la fe parecía desvanecerse, devorada por la duda. ¿Dios realmente escucha? ¿O solo les quedaba la sombra, la sensación de que sus súplicas se perdían en el vacío, como si fueran parte de esa multitud de voces olvidadas? El aroma del incienso se eleva, y ante el velo del lugar santísimo, Zacarías experimenta la brutal confrontación entre la perseverancia y el desánimo. Hay noches en que el llanto de Isabel llena la casa, resonando en la oscuridad, suplicando solo una señal de que alguna luz pueda atravesar ese espeso velo de imposibilidad. El tiempo, implacable, les ha robado la juventud, y ahora todo a su alrededor parece oscurecido, una existencia marcada por la espera y la negatividad. Y sin embargo allí, en la tenue luz del altar, surge algo perturbador, el ángel que irrumpe de entre las sombras, no solo para traer una respuesta, sino para desmantelar silenciosamente la creencia de que la oscuridad puede tener la última palabra. Tu oración ha sido escuchada, e Isabel dará a luz un hijo. Lucas 1:13. Estas son palabras que rasgan la oscuridad, como un rayo de luz que atraviesa las nubes en una tormenta que parecía interminable. Es fácil identificarse con Zacarías e Isabel cuando todo parece estancado,
cuando los días parecen repetirse en ciclos de espera y el cielo permanece en silencio a pesar de las súplicas más sinceras. ¿Cuántas veces has preguntado entre lágrimas si llegaría una respuesta? ¿Cuántas noches has pasado preguntándote dónde está la luz, cuando todo es sombra y si tus palabras realmente llegan a alguna parte? La gran mentira que muchos difunden es que si tu oración no recibe respuesta inmediata, es porque no tienes suficiente fe. Pero, ¿es eso realmente cierto? O quizás es en este espacio de silencio que Dios te dice hoy: no es que esté distante, sino que estoy preparando algo más grande. Mientras caminas en la oscuridad, la espera de Zacarías no fue una pérdida de tiempo. Allí, donde todo parecía desesperanzado, Dios preparaba una respuesta que no solo cambiaría su historia personal, sino que también allanaría el camino hacia lo imposible, hacia lo nuevo, hacia lo extraordinario. La demora no fue por desatención, sino por la refinación de su corazón, arraigando raíces que solo podían crecer en ausencia de respuestas fáciles. El ángel mismo no dice "por fin Dios escuchó", sino "tu oración ha sido escuchada". Es decir, desde el principio, cada palabra, cada grito ahogado, cada suspiro fue captado por el Creador. El ruido del mundo no ahogó su clamor. El tiempo no extinguió su voz. En el reloj divino, la promesa brilló con la precisión de quien ve más allá del tiempo humano, y ahí es donde la luz se manifiesta en lo inesperado. Zacarías, quien creía haber sido olvidado, se convierte en el protagonista de un milagro que desafía toda lógica humana. El vientre estéril de Isabel se convierte en la morada de la respuesta divina. Cuando todo parecía oscuro, Dios revela que Él es la fuente que ilumina incluso los rincones más olvidados del corazón. ¿Puedes absorber esta verdad? ¿Estás listo para aceptar que el silencio doloroso puede, de hecho, ser una incubadora de algo sobrenatural? Quizás lo que más te aflige no es la ausencia de una respuesta, sino el miedo a haber sido dejado de lado. Pero la historia de Zacarías clama. Hay un momento en que cada palabra arrojada en la oscuridad florece a la luz de la promesa. Piénsalo, ¿no es precisamente en la persistencia de la oración donde se revela la transformación más profunda? En la noche oscura del alma, la oración no es un mero ritual, es resistencia. Es declarar que la esperanza aún late a pesar de las circunstancias que gritan lo contrario. No te dejes engañar por quienes dicen que la falta de respuesta es sinónimo de abandono. El silencio de Dios no es ausencia, sino el susurro de un plan perfecto que se está orquestando. Y cuando llega la respuesta, estalla como un sol de mediodía, disipando toda duda, toda desesperación, haciendo posible lo imposible. ¿Te has sentido alguna vez en el lugar de Zacarías, desconsolado y cansado de esperar? ¿Será que, en el fondo, la sensación de que tus oraciones son inútiles es en realidad tierra fértil donde Dios prepara una cosecha inimaginable? Quizás lo que más necesita sanación en ti hoy no es el objeto de tu oración, sino la fe agotada por la espera prolongada, la luz que parece frágil en medio de las densas sombras de la frustración. Y si el mayor milagro no es lo que esperas recibir, sino lo que Dios construye en ti a medida que perseveras, el llamado es a que te niegues a ceder al desánimo. ¿Qué tal si hoy haces una declaración pública de resistencia espiritual? Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: "No perderé la esperanza". Que tu comentario sea una chispa que reavive la fe en otros corazones desesperados. Un testimonio que demuestre que, incluso cuando todo parece oscuro, eliges creer que la luz divina llegará. Ahora, imagina que todas tus oraciones, incluso las que crees olvidadas, se guardaran en el corazón de Dios como semillas que esperan el momento oportuno para florecer. ¿Qué pasaría si continuaras orando, incluso sintiendo que no hay respuesta?
Y si el silencio que te angustia fuera, de hecho, el preludio del milagro que cambiará el curso de tu vida y la historia de quienes te rodean. Hay algo sorprendente y poco mencionado en la perseverancia. No solo atrae respuestas, sino que transforma a quienes esperan. Pero eso no es todo. Hay un detalle aún más poderoso en esta historia que puede cambiar tu perspectiva sobre tu propio tiempo de espera. La respuesta de Dios a Zacarías fue mucho más allá de lo que pidió o imaginó, y el impacto se extendió más allá de su hogar. Fue una luz para toda una generación. Prepárate, porque la revelación que sigue podría ser la clave para descubrir tu propia experiencia de fe. Al mediodía, bajo un sol abrasador y una sed que superaba con creces el agua, la samaritana se acerca al pozo de Jacob, apartando la mirada de los demás y cargando sobre sus hombros el peso de sus suspiros. Los murmullos del pueblo la siguen como sombras vivientes. Cada comentario sobre su vida, un ladrillo más en el muro del aislamiento. Elige este momento no por casualidad, sino precisamente para evitar a quienes la conocen solo por lo que han oído, por lo que consideran imperdonable, como si la vergüenza pudiera ser lavada de la multitud. Allí, su alma ya parecía tan seca como el desierto circundante, y aún así camina, forzando sus pasos, sintiendo el peso de las etiquetas impuestas por una sociedad que nunca se ha interesado por su dolor, solo por su historia. Es en este escenario de exclusión y dolor crudo que encuentra a alguien sentado junto al pozo, un hombre judío que, contrariamente a todas las expectativas, no retrocede, no la evita, no la menosprecia, sino que le pide agua. Esta simple petición es un terremoto silencioso en su rutina de invisibilidad, pues nadie allí le hablaba sin veneno, y mucho menos un desconocido, alguien marcado por barreras culturales infranqueables. Mientras ella duda, Jesús disuelve el abismo entre ellos con palabras tan dulces como fuertes, diciendo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva». No hay condenación en el tono, ni desprecio por su pasado, solo una invitación a mirar más allá de lo que la define a los ojos humanos. Con cada respuesta de la mujer, la conversación se profundiza, como quien se sumerge en las aguas de un pozo y encuentra algo inesperado en el fondo. Jesús conoce cada detalle de su vergüenza, cada relación fallida, cada decisión que se convirtió en motivo de burla. Menciona a sus maridos, no para exponerlos, sino para demostrar que la comprende y que nada en su historia la descalifica para recibir la gracia. Para la samaritana, esa revelación es un shock. Se da cuenta de que está ante alguien que ve sus cicatrices, pero, a diferencia de todos los demás, no las usa para alejarla, sino para acercarla a una promesa de transformación. En ese momento, un nuevo significado para la luz penetra en su oscuridad más profunda. Por primera vez, alguien le ofrece dignidad, sin exigir perfección, y amor, sin exigir pedigrí. Su pasado, que una vez fue una prisión, comienza a disolverse como la niebla ante el sol. «Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás», dice Jesús, infundiéndole una esperanza que nunca se había atrevido a imaginar. La posibilidad de un nuevo comienzo, de una sed saciada por algo eterno, no por el aplauso de los demás, sino por el valor de ser visto a los ojos del Creador. Su drama es el drama de todos los que conocen el amargo sabor del juicio. Estas son las personas que, como tú, llevan heridas abiertas por palabras, miradas y silencios. ¿Cuántas veces los errores han gritado obstinadamente más fuerte que los éxitos? ¿Cuántas veces el pasado ha parecido una sombra indeleble, sofocando cualquier posibilidad de redención? Cuando todos te miran solo por lo que has hecho, ignorando lo que aún puedes llegar a ser, la vergüenza se convierte fácilmente en una cueva, un escondite oscuro donde la luz parece imposible de alcanzar. Y sin embargo, hay este milagro silencioso en la actitud de Jesús. No borra la verdad sobre el pasado.
sino que disuelve el poder de la condena, ofreciendo una fuente inagotable de renovación. ¿Qué habría sido de la samaritana si solo hubiera escuchado las voces que la señalaban, si hubiera creído que su identidad estaba atrapada para siempre en el pasado? ¿Qué destino habría asumido si no hubiera permitido una nueva palabra, una nueva mirada, un nuevo comienzo? Aquí es donde el mensaje explota en el corazón del oyente. No eres lo que te hicieron, no eres la suma de tus caídas ni el eco de lo que murmuran sobre tu nombre. Hay una fuente de restauración fluyendo, a pesar de los fracasos, a pesar de las cicatrices, a pesar de la carga emocional. Cuando todo parece oscuro y parece imposible liberarse de las etiquetas, la presencia de Dios rompe las barreras, inunda el corazón y redefine su valor. No hay oscuridad tan densa que la promesa de redención no pueda penetrar. No hay pasado tan comprometedor que la palabra de Jesús no pueda darle un nuevo significado. El mismo que habló con la samaritana, a solas, bajo el sol abrasador, es quien te encuentra en el silencio de tus días más oscuros, ofreciendo agua viva a tu alma sedienta de verdadera aceptación y verdaderos nuevos comienzos. ¿Cuántas voces han intentado sepultarte en el lugar de tus errores? ¿Cuántas veces te han dicho que no mereces una segunda oportunidad, que tu historia está marcada para siempre? ¿Pero realmente sabe la sociedad lo que pasa en lo profundo de tu corazón? ¿O simplemente alimenta sus propias inseguridades al juzgar a los demás? Quizás sea hora de desafiar estas creencias arraigadas. ¿Es Dios como los hombres, rápido para etiquetar y lento para perdonar? ¿O es la verdadera luz la que revela, sana y libera? No tiene sentido llevar cargas que Dios ya ha declarado que ya no te pertenecen. Y si hay alguien que puede transformar la vergüenza en honor, es quien se atrevió a hablar con alguien a quien nadie quería siquiera mirar a los ojos. Ese día, el pozo de Jacob dejó de ser un simple lugar para buscar agua. Se convirtió en escenario de un cambio radical, un punto de encuentro entre el sufrimiento humano y la compasión divina. La mujer que llegó allí buscando solo refugio, terminó elevada a mensajera del Evangelio. Regresa a la ciudad ya no como blanco de chismes, sino como testigo viviente de que hay alguien que ofrece dignidad a quienes la han privado. El impacto de esta escena resuena hasta el día de hoy, cada vez que alguien, tras años de vergüenza, se atreve a creer que le espera una nueva fuente. Como aquella mujer, estás llamado a beber de las aguas del pozo de Dios, que purifican, restauran y sacian la sed del alma. No permitas que las viejas rencillas determinen tu destino. Jesús está listo para reescribir tu historia, y lo hace no con promesas vacías, sino con una presencia real que disipa toda inseguridad. Si esta experiencia bíblica ha iluminado algún rincón oscuro de tu corazón, quiero retarte a un acto de fe. Escribe en los comentarios una nueva palabra sobre tu vida. Declara con toda la autoridad de quien ha sido tocado por la luz que crees en un nuevo comienzo. Comparte algo breve que represente la esperanza de una historia restaurada. Bebo del agua viva de Jesús. Haz de este espacio un altar de nuevos comienzos, desarmando las mentiras del pasado y fijando tu mirada en lo que Dios ve en ti. Pero sorpréndete. Hay una verdad poco común sobre la redención que casi nadie explora. Lo que Jesús hace con esa mujer no es solo perdonarla, sino promoverla a protagonista, convirtiéndola en portavoz de un mensaje que transforma vidas enteras. Lo que esto significa para ti es extraordinario. Tu dolor, una vez tocado por la luz, puede convertirse en un legado, un testimonio, una fuente para otros que anhelan ayuda. Y si comprendes este secreto, estarás listo para un impacto aún mayor del que imaginas. El trigo lleva horas cosechado, pero Ruth permanece allí, sus dedos doloridos y resecos, explorando cada centímetro de la tierra dura, buscando entre la paja seca la más mínima señal de alimento. El sol ya no quema,
Pero el viento frío que sopla sobre los campos vacíos revela lo extraña que es esa tierra, lo mucho que ella misma siente que no pertenece a ningún sitio. Las sombras se alargan y los trabajadores que ya vuelven a casa ni siquiera notan la figura encorvada de esa mujer. Ruth es solo una sombra más para los ojos apresurados, un retrato de desvalorización y baja autoestima erigido entre las espigas olvidadas. No hay voz que la llame por su nombre, ningún abrazo que la reconozca como digna de estar allí. La sensación de invisibilidad es tan real que las lágrimas que traga parecen formar parte de su cuerpo. Camina y respira como si hubiera absorbido el dolor del anonimato. ¿Alguna vez has sentido como una multitud que te pasa de largo sin que nadie note el peso que llevas, la lucha silenciosa por mantenerte en pie, incluso en días en que la luz parece no llegar a tu rostro? ¿Cuántas veces se ha ignorado tu dedicación, se ha subestimado tu valor? El alma clama por una señal de reconocimiento, por cualquier gesto que la rescate del olvido. Y aunque todos dicen que Dios todo lo ve, en el fondo, la soledad pregunta, ¿percibe realmente el Señor el dolor de los invisibles? ¿O se pierde en el viento la oración de los olvidados? Pero es precisamente en este punto, donde la ausencia de sentido se mezcla con el cansancio, que la historia de Ruth cobra una gran importancia, porque el Señor mismo observa el campo, no para contar el trigo, sino para ver exactamente quiénes quedaron después de que todos los demás se fueran. Booz llega al anochecer, ve más allá de lo que tiene ante sus ojos, ve la valentía silenciosa de un desconocido que, incluso marcado por el dolor, permanece allí, recogiendo lo poco que queda, sin sucumbir jamás al victimismo. No le interesan las riquezas del campo, sino la integridad de quien, incluso en la escasez, no se ha dejado endurecer. La mirada de Booz se cruza con la de Ruth, y ocurre algo inesperado. La mujer invisible es vista no como alguien superfluo, sino como alguien que merece dignidad. Que el Señor te recompense por tu trabajo y que tu recompensa sea completa. Las palabras suenan como un decreto divino. Ruth 2:12. No es Ruth quien pide valor, es el cielo mismo quien proclama su reconocimiento. En un instante, toda lógica humana se disuelve, revelando que Dios, en su justicia, no olvida a quienes sirven en las sombras. Es como si la luz divina se filtrara por la grieta más estrecha, iluminando lo oculto, sublime, lo que antes era despreciado. Y si, por un segundo, permitieras que esa promesa te alcanzara, y si las veces que trabajaste en silencio, sin aplausos, fueran en realidad las semillas de una cosecha mucho mayor que la de quienes solo aparecen en las fiestas. Quizás te has convencido de que tu lucha es invisible, pero no te das cuenta de que hay ojos atentos muy por encima del juicio humano, ojos que ven el esfuerzo que nadie valora. Porque no es la multitud la que define tu valor, ni el olvido de los grandes lo que determina tu destino. Dios mismo se inclina para recompensar a quienes permanecen firmes, incluso cuando todo parece oscuro, incluso cuando la insignificancia te consume por dentro. El problema no es ser ignorado por los hombres, sino creer que esto te hace insignificante ante el cielo. La verdadera recompensa nace del lugar donde nadie mira, de la perseverancia que solo tú y Dios conocen. ¿Cuántas veces has dejado de creer que algo extraordinario pudiera suceder justo cuando te sentías más invisible? ¿Cuántas veces el desánimo te ha hecho bajar la cabeza, olvidando que hay un Dios que transforma a los desconocidos en héroes, a los rechazados en pilares de promesa, a los pequeños en gigantes de fe? El Señor no actúa como una sociedad que descarta, sino como un padre que honra. El camino de Ruth no termina en los campos marginales, sino que se convierte en el comienzo de un linaje real, porque Dios convierte lo ordinario en algo que será recordado por generaciones. No aceptes la etiqueta de quienes te reducen a menos de lo que eres. Hay una fuerza poderosa en quienes no se rinden, en quienes permanecen sembrando fidelidad, incluso en el terreno del rechazo.
Es precisamente en este escenario que la luz de lo alto invade la oscuridad y revela quién realmente vale. Si en algún momento de tu vida te sentiste como una cara más entre la multitud, que todos a tu alrededor recibieron algo menos que tú, que tu historia carecía de brillantez o que las promesas de Dios parecían demasiado lejanas, hoy es el día para desafiar esa narrativa. El secreto no está en buscar el reconocimiento humano, sino en creer que la mano de Dios se mueve por un corazón humilde. Con cada lágrima silenciosa, cada esfuerzo inadvertido, se deja un registro en el cielo. El campo de Booz existe para mostrar que cuando todo parece oscuro, quienes están atentos a la voz del Espíritu serán llamados al centro de la historia. ¿No es hora de que abandones la idea de que tu vida es demasiado pequeña para un milagro? ¿De verdad crees que Dios te creó solo para sobrevivir en un segundo plano? ¿O es hora de recibir el decreto celestial de recompensa y honor? Ruth cosecharía mucho más de lo que imaginaba. Esa mujer, una extranjera sin recursos, formaría parte de la genealogía del propio Mesías. Porque la luz de Dios no solo encuentra a quienes viven en la sombra, sino que los eleva, los transforma y los coloca entre los grandes. Lo que parecía un simple acto de supervivencia fue, de hecho, el desarrollo de un plan eterno. Lo que parecía invisible fue el escenario de un milagro. No lo dudes, el cielo no ignora a quienes permanecen fieles. No dejes que la voz de la devaluación silencie la promesa de restauración. El Señor, que recompensó la labor de Ruth, está listo para sorprender a quienes, incluso cansados, no se rinden. ¿Y tú, estás dispuesto a creer que la historia invisible de tu vida puede ser exactamente donde Dios ha elegido derramar su favor? Cuéntanos en los comentarios, como un acto de fe, si deseas ser visto y honrado por Dios. Declara: quiero ser reconocido por el Señor, y permite que esa declaración sea el punto de partida para días en los que lo ordinario se transformará en extraordinario. Pero eso no es todo. Hay algo aún mayor reservado para quienes permanecen fieles, incluso cuando nadie parece notar su existencia. Lo que sucede tras un acto de fe silencioso puede sacudir el destino de toda una generación. En el silencio de la noche, Gedeón se esconde entre las viñas, triturando trigo en el lagar, un lugar improbable para semejante labor. El miedo a los madianitas lo hace retroceder. Le duelen los brazos por repetir un ciclo infructuoso. Cada golpe al trigo está cargado de frustración, pues sabe que todo su esfuerzo parece inútil ante los enemigos que regresan año tras año, llevándose todo lo que queda. La escena es densa. El agotamiento de Gedeón resuena como el cansancio de quien ha vivido al límite durante demasiado tiempo, luchando por proteger a su familia mientras siente que su esperanza se marchita con cada nuevo amanecer. Una sensación de impotencia domina la atmósfera. La oscuridad de la duda se cierne sobre su cabeza, impidiéndole vislumbrar una salida. No es solo miedo al enemigo, sino esa oscuridad sofocante que nace cuando el alma ya no distingue el siguiente paso. Cuando la fuerza parece haberse evaporado y el coraje se esconde en algún rincón inaccesible del corazón. El trabajo no termina, las batallas no cesan y las sensaciones de gritar al vacío, sin respuesta. El pueblo de Israel y tantos otros como ellos se habían acostumbrado a vivir en este ciclo sin fin, como prisioneros en una batalla jamás ganada. ¿Cuántos de nosotros hoy experimentamos esta misma carga, luchando incansablemente, pero sin ver resultados, atrapados en un ciclo de agotamiento, como si cada oración, cada intento de cambio, se perdiera en la oscuridad sin resonar en los cielos? ¿Es siempre culpa nuestra la falta de resultados? ¿O hay algo más allá de lo que podemos ver, una promesa en medio de lo que parece un callejón sin salida, un rayo de luz cuando todo parece demasiado oscuro?
Cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, no lo encuentra como un guerrero intrépido, sino como un hombre cansado y retraído. Y sin embargo, el mensaje rompe el silencio. El Señor está contigo, valiente guerrero. ¡Qué disonancia! ¿Cómo puede haber fuerza y valentía en alguien tan débil e impotente? Gedeón reacciona como muchos de nosotros. Oh, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros antepasados? La duda se expresa con sinceridad, exponiendo el conflicto de alguien que ya no puede creer en milagros cuando todo a su alrededor es oscuridad, cuando las promesas parecen distantes de la realidad. El ángel, sin embargo, no se ofende por el arrebato. Al contrario, ve con esta fuerza tuya y libra a Israel. Jueces 6:14. No era la fuerza de la conquista, sino la fuerza de supervivencia del cansado, del improbable, del que solo se mantiene en pie porque persistió incluso cuando todo decía lo contrario. La invitación no es a convertirse en héroe de la noche a la mañana, sino a permitir que la propia fragilidad sea el terreno fértil donde se manifieste la luz de Dios. He aquí el impacto inesperado. Lo que el cielo llama fortaleza, el mundo suele llamar debilidad. Quizás te encuentres en ese preciso momento. El agotamiento emocional te ha abrumado, las derrotas se acumulan y lo único que deseas es desaparecer, esconderte, silenciar las voces internas que te acusan. Nunca saldrás de aquí. Es como si tu propia historia se repitiera en círculos. Has rezado, lo has intentado todo, has pedido ayuda, pero el resultado siempre parece ser el mismo. ¿De verdad espera Dios que luches solo? ¿O es que precisamente en este agotamiento está preparando algo completamente nuevo, precisamente porque sabe que no te queda nada que ofrecer salvo la honestidad de tu dolor y la esperanza de quien se niega a abandonar por completo su fe? El movimiento de Gedeón es el de alguien que ya no tiene opción. Su lucha es sobrevivir, incluso en la oscuridad, incluso cansado de no ver el final del túnel. Ahora, permítete mirar hacia adentro. Este agotamiento que sientes no es señal de fracaso espiritual, sino una invitación directa de Dios a una nueva etapa. ¿Y si la debilidad que tanto odias en ti mismo fuera, de hecho, la puerta a la manifestación más brillante de la fuerza de Cristo? ¿Y si el cansancio fuera el grito que rompe el silencio del cielo, haciendo brillar la luz justo donde la oscuridad parecía invencible? La historia de Gedeón nos desmorona, pues demuestra que Dios no elige por méritos ni vigor. Levanta a quienes reconocen sus heridas, a los exhaustos que no tienen dónde apoyarse. Vayan con esta fuerza. No hay glamour ni heroísmo aparente, pero hay una promesa oculta. El Señor está contigo. Aunque tu situación sea una lucha interminable, aunque todo parezca oscuro, es precisamente allí donde Él se revela como tu luz. Quizás pienses que tus fuerzas se han agotado, pero lo que llamas el final, Dios podría estar llamando el comienzo. Este es el giro inesperado de los acontecimientos. La victoria no reside en quienes se sienten con energía, sino en quienes perseveran, a pesar del cansancio, confiando en que la presencia del Señor es suficiente para superar la noche más oscura. No se trata de ser indestructible, sino de ser encontrado, incluso en la derrota, por aquel que transforma la debilidad en victoria. ¿De verdad crees que Dios solo actúa cuando estamos en nuestro mejor momento? ¿O elige deliberadamente a los improbables, a los cansados, para mostrar su poder con mayor claridad? Ese es el desafío. Mientras muchos dicen que solo los fuertes triunfan, Jesús está junto a los exhaustos, los descartados, aquellos que no tienen nada más que demostrar. Lo que el mundo considera los márgenes, el cielo lo llama el centro de la acción divina. Si hoy todo parece oscuro y tu alma está agotada, recuerda,
El llamado es a seguir adelante con lo que tienes, aunque sea poco, aunque sea solo un rayo de esperanza. La luz de Dios se manifiesta con mayor intensidad precisamente donde reconocemos nuestra total dependencia. Deja que esto repose en tu corazón. No es tu perfección la que activa las promesas, sino tu honestidad ante Dios. Y cuando Él dice, vayan en esta su fuerza, quizás esté diciendo, yo soy su fuerza. Caminan, aunque se arrastren, porque mi luz los sorprenderá en medio de este caos. Ahora necesito que me respondas con el corazón. ¿Alguna vez has sentido ese desánimo devastador, ese impulso de detenerlo todo porque nada parece progresar? Si es así, escribe en los comentarios con transparencia y sin máscaras. Confío, incluso en el cansancio. Haz de este acto público un paso de fe, una declaración ante el cielo de que, incluso en tu límite, no dejas de esperar la luz de Dios. No te escondas, permítete ser vulnerable, porque hay poder en confesar tu debilidad. Es en ese lugar, y no en otro, donde comienza la transformación. Pero eso no es todo. Hay algo aún más sorprendente tras la aparente derrota de lo improbable. La siguiente historia revelará el poder invisible que opera cuando menos lo esperas. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que has oído sobre el fracaso y la redención, y revelar caminos hacia la restauración donde solo había puertas cerradas. El sonido metálico resonó entre las piedras de lo que quedaba de los muros, bajo el sol abrasador y las miradas desdeñosas. Nehemías, con el rostro cubierto de polvo y sudor, mantuvo las manos firmes en la reconstrucción, mientras las voces burlonas cortaban el aire como cuchillas invisibles. Sanbalat, Tobías y tantos otros miraban hacia abajo desde los escombros, escupiendo sarcasmo. ¿Qué creen que están haciendo estos débiles judíos? ¿De verdad creen que las piedras quemadas pueden volver a convertirse en muros? El escenario era hostil. Cada piedra erigida era blanco de burla. Cada iniciativa de reconstrucción parecía alimentar la furia de quienes deseaban perpetuar la ruina. El aislamiento de Nehemías no era físico, sino emocional, un exilio marcado por el peso aplastante de la vergüenza y el juicio. ¿Cuántas veces, al intentar caminar en la dirección que Dios le ha indicado, se ha sentido golpeado por miradas de desaprobación, por la burla de las voces a su alrededor, por el eco de la crítica que intenta extinguir la esperanza y la fe que lleva dentro? No es solo el miedo al fracaso, sino el profundo dolor de ser ridiculizado por creer, por mantener la convicción en la luz divina cuando todo alrededor ofrece solo sombras. Nehemías, sin embargo, se negó a ceder ante la burla. No respondió de la misma manera, ni permitió que el escarnio minara su determinación. Se dirigió al Altísimo, al Dios del cielo, y declaró con fe inquebrantable: el Dios del cielo nos dará éxito. Nehemías 2:20. Allí, entre piedras rotas e insultos, Nehemías decidió no detenerse. Sabía que la verdadera fuerza no provenía de la aceptación de los demás, sino de la presencia constante del Señor, quien, incluso cuando todo parece oscuro, es la fuente de luz y justicia. Su valentía no fue la ausencia de dolor, sino una decisión deliberada de confiar en aquel que justifica, fortalece y exalta a su debido tiempo. El Creador mismo, quien observa cada lágrima oculta y cada esfuerzo silencioso. En el mundo actual, el dolor emocional de ser criticado, ridiculizado o aislado por la fe es quizás más común de lo que uno podría imaginar. En muchos hogares, lugares de trabajo y entre amigos, una sola palabra sobre la propia convicción en Jesús basta para provocar una risa contenida, una mirada crítica o incluso el silencio gélido que comunica exclusión. El peso de llevar la verdad cuando todo a nuestro alrededor suena cínico puede ser abrumador. ¿Cuántas veces has sentido ganas de callar para evitar ser el blanco de las bromas?
¿Cuántas veces has ocultado tu esperanza, temiendo el cruel veredicto de quienes comparan la fe con debilidad o necedad? Y sin embargo, es precisamente en estos entornos hostiles donde las promesas de Dios cobran mayor intensidad. Cuando la oscuridad parece cernirse sobre nosotros, es cuando la luz divina brilla con más fuerza para quienes se niegan a abandonar la reconstrucción de sus muros interiores. Es necesario cuestionar todo lo que has oído sobre la aceptación. ¿Se mide realmente el valor de un camino espiritual por la aprobación de los demás? ¿O hay algo mucho más profundo en juego? Una batalla silenciosa entre depender de lo eterno y ceder a los caprichos fugaces de la opinión humana. Nehemías no buscó justificar su proyecto ante los burladores. Descansó en la certeza de que Dios vería la sinceridad de su corazón y justificaría su causa. Vivir bajo esta luz, incluso cuando todo parece oscuro a nuestro alrededor, es ser testigo del poder que transforma la vergüenza en honor y la soledad en un pacto con el Señor mismo. Respira hondo. Permítete sentir el peso de la crítica, pero también la levedad de esa voz interior que susurra: sigue adelante, estoy contigo. Porque al final, no son los comentarios maliciosos ni las miradas desdeñosas las que definen tu destino. Lo que realmente importa es quién te llamó a reconstruir. Dios te dice hoy: aunque todo parezca oscuro, hay una luz reservada para quienes perseveran ante la adversidad. Él ve lo que otros ignoran. Él conoce el valor de cada piedra que levantas, de cada noche de oración en silencio, de cada lágrima derramada por la incomprensión ajena. Su nombre es justicia, y nadie puede arrebatarle de la mano lo que Él ha decidido conservar. En la práctica, esto significa rechazar la parálisis del miedo. Significa seguir adelante, incluso con manos temblorosas y ojos llorosos, confiando en que Dios determina los resultados, mientras que los hombres solo opinan sobre los procesos. Observa a Nehemías. No solo reconstruyó muros físicos, sino que también fortaleció muros invisibles, los de la dignidad, la fe y la resiliencia. Esta misma fortaleza está disponible para ti. Al enfrentar el aislamiento, no apagues tu luz para complacer a quienes se quedaron en la oscuridad. Permítete brillar con la certeza de que tu identidad está segura en Cristo, no en las comparaciones ni las burlas de los demás. Ahora te reto a romper públicamente el ciclo de la vergüenza. Comenta: mi fe es mi fuerza. Declara esto no solo como una súplica de fuerza, sino como un acto de valentía ante las sombras que intentan silenciarte. ¿Qué tal si transformas este momento en un hito de resistencia contra todos los intentos de silenciamiento espiritual? Escribe en los comentarios e inspira a otros a alzar la voz. Tu declaración es una semilla de luz plantada en tierra fértil, capaz de germinar esperanza en otros que luchan en silencio. Además, si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video como un acto de fe y compártelo con alguien que necesite sentir que hay una posibilidad de luz, incluso en medio de la burla. Tu acción puede ser un instrumento de salvación y aliento para muchos que en este preciso momento están a punto de rendirse por las críticas. Cada me gusta y cada compartir es una antorcha encendida contra la oscuridad, difundiendo el mensaje de que nadie tiene por qué caminar solo entre ruinas. No es solo satisfacción, es un instrumento de transformación. Es el Evangelio en movimiento. Es luz que penetra las grietas de la desesperación. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que más perturba la oscuridad no es la ausencia de críticas, sino la presencia valiente de quienes siguen adelante, incluso cuando otros solo saben señalar y reír? Se libera una fuerza sobrenatural cuando resistes la presión de retroceder. La luz de Cristo no fue hecha para ocultarse bajo el miedo ni la vergüenza. Se encendió en ti para enfrentar la oscuridad, para revelar nuevos caminos, para restaurar lo que parecía imposible a los ojos humanos.
Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior está despertando. Quizás una llama casi extinguida, una esperanza que parecía sofocada por el dolor, o tal vez un grito silencioso de respuestas que nadie a tu alrededor podía oír. Pero ahora algo ha cambiado. Con cada palabra, con cada historia, te ha envuelto una verdad que trasciende las circunstancias. Incluso cuando todo parece oscuro, hay una luz que nunca se apaga. Y esa luz tiene un nombre. Esa luz es Jesús. ¿Lo notaste? En cada momento de desesperación representado había una presencia. Un Dios que no abandona, que responde, que penetra en las cárceles más profundas, que escucha las oraciones susurradas con lágrimas, que transforma la vergüenza en honor, la pérdida en propósito, la oscuridad en redención. El dolor pudo haber gritado más fuerte por un tiempo, pero ahora es la promesa la que habla, ahora es la verdad la que resuena. Dios te dice hoy con total claridad, yo soy tu luz. Y si este mensaje te ha tocado el alma, si cada versículo ha sido como una linterna encendida en tu corazón cansado, entonces respira hondo, porque ahora es momento de hacer algo aún más profundo, orar. Pero antes de orar, quiero que reflexiones. ¿Es todo este peso que llevas realmente solo falta de fe? ¿O es el resultado de tantas batallas que has librado solo durante tanto tiempo? Cierra los ojos ahora. Imagina a Jesús entrando en esta habitación oscura de tu alma, mirándote a los ojos y diciéndote, nunca te abandoné, soy la luz que buscabas. Oremos juntos, donde quiera que estés, habla con Él. No necesitas palabras elegantes, solo un corazón sincero. Ora conmigo ahora, Señor Jesús, vengo ante ti con mi corazón cansado y herido, a menudo perdido en la oscuridad, pero hoy recibo tu luz, ilumina mi mente, mi espíritu y mi historia. Restaura lo destruido, sana lo herido y guíame con tu mano poderosa. Declaro que confío en ti, incluso cuando no veo, incluso cuando no entiendo. Tú eres mi esperanza, tú eres mi luz. En tu nombre, Jesús, amén. Si oraste conmigo, ten presente una cosa. El cielo te escuchó. Esa oración no fue solo un momento, fue un hito. Y si sentiste esa transformación, si sentiste que este mensaje te habló directamente, no te lo guardes. Lo que estás a punto de descubrir en el video en pantalla puede ser lo que te faltaba para tu sanación completa. No ignores este impulso. El próximo video puede revelarte algo que has estado esperando durante años. No exagero al decir, tu liberación puede estar aquí mismo. Haz clic ahora y continúa este proceso que Dios ya ha comenzado. Si este mensaje te resonó, comenta abajo, llegué hasta el final. No solo como un gesto simbólico, sino como una declaración pública de fe. Declara que no te rindes, que estás dispuesto a vivir en la luz de Dios hasta el final, y comparte este video con alguien que necesite una respuesta. Quizás hoy seas el instrumento de sanación para alguien. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Esto no es solo un botón, es un compromiso con el contenido que te edifica, te transforma y te acerca aún más al corazón de Dios. Tu clic podría ser la clave que Dios usa para tocar a miles. Y concluyo este viaje con una poderosa promesa de la palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció. Isaías 9:2. Que Dios te bendiga profundamente, pero no te detengas aquí. La luz que ha comenzado a brillar debe seguir iluminando el camino. Haz clic en el siguiente video. Necesitas ver lo que viene. Es demasiado poderoso para ignorarlo.